Bienvenidos a la clase 1. En esta clase vamos a reflexionar sobre algunas consideraciones sobre el concepto de arte. Nos vamos a preguntar ¿qué es el arte? Y tal vez podríamos decir, basados y apoyándonos en el autor Tatarkiewicz también, que el arte puede ser aquello que produce belleza. Y no cabe duda de que tenemos gran cantidad de un arte bello. Sobre todo estamos viendo el arte griego, un arte que después renace en Europa hacia el 1500 y que vuelve a surgir sobre el 1700 con el neoclasicismo. Un arte que va a buscar la perfección, que va a buscar la armonía, que va a tener un fin, demostrar al individuo esta belleza asociada al bien para conducir, para educar, va a tener un sentido especial. Este tipo de arte los griegos lo llamaron las tekné y la definición era muy distinta a lo que podemos considerar arte después. Las tekné tenían aspectos liberales, aspectos del pensamiento, donde tal vez entraban disciplinas como la del poeta, como la del orador, del matemático, disciplinas relacionadas, ¿no es cierto?, a todo este pensamiento superior. Pero también entraban las artes mecánicas, artes relacionadas a los oficios. Tal vez el oficio de un ebanista estaba dentro de las tekné, como por ejemplo, el médico. Aquello que producía el bien a la polis era considerado parte de esta definición de tekné. Quiere decir que cuando pensamos en belleza e indagamos en el arte griego, estamos viendo que aquella Grecia del siglo V a.C. definió de una manera absolutamente distinta a esta actividad. Podríamos pensar que el arte también es aquello que está ligado a la realidad y sabemos bien que una función del pintor importante fue la de retratar, la de fijar el paso de la historia. Entonces los pintores retrataban a las cortes y retrataron a aquellos personajes del poder o retrataron cuestiones míticas o religiosas. Eso va a ser muy importante. Para esto los artistas van a tener destrezas, van a cumplir reglas. Sabemos que Grecia va a dejar una gran herencia de esto. Las reglas matemáticas, las reglas que van a trabajar con el número áureo, con esta corrección del espacio y del cuerpo áurea que vamos a ver que tiene una proporción donde la parte mayor dividida a la parte menor siempre va a dar un número constante cercano a 1,62. Eso va a ser una corrección matemática. También van a tener destrezas de dominios anatómicos, de dominios de la física, por supuesto del claroscuro, de texturas. Gran cantidad de destrezas domina el artista y es eso lo que uno admira del arte clásico. Esta función del artista va a terminar cuando en el 1800 la revolución industrial produzca dispositivos técnicos capaces de captar esta realidad, la cámara fotográfica y el cine. Esto va a liberar a los artistas de la necesidad de reproducir siempre aquello que vemos y se va a ocupar de otras cosas, ya vamos a ver. Cuando pensamos en otra posibilidad de definición del arte y decimos que el arte es expresión de sentimientos, de emociones, de malestares, de deseos,
estamos pensando en otra definición que tiene que ver con expresiones modernas, tiene que ver con justamente esta forma de arte que no va a captar la realidad, sino que capta aquello que sentimos. Todo el arte moderno va dirigido hacia eso. Entonces representa nuestras emociones, después representará nuestro inconsciente, nuestra vida espiritual, pero siempre es esta interioridad. Por eso no responde a la realidad exacta. Podríamos decir también que otro rasgo distintivo es la creación de formas. Y puede ser que sean formas abstractas que están relacionadas con esta emoción, como dice Kandinsky, estos planos amarillos, ¿no?, que vibran, captan un tipo de emoción, estas líneas que ascienden, ¿no? Es como la elevación de la emoción a un estado espiritual. Va a buscar esta relación de la música y de la pintura, pero siempre dirigiendo estas formas a un estado interno. Por lo tanto, el arte del expresionismo espiritual, en este caso, se define de otra manera muy contraria a lo que se definió el arte clásico o el arte clásico griego, donde Platón decía expresamente, ¿no es cierto?, que el arte no era una cuestión de ilusión, ¿no? Bueno, vemos aquí que es una definición muy particular, la del arte más abstracto. Otro rasgo distintivo es el arte que produce choque, el arte absurdo, este arte que descontextualizando objetos, que trabajando con objetos encontrados, ¿no?, va a producir un pensamiento, nos va a tensionar frente a una realidad que hay que pensar. Entonces nos estamos posicionando tal vez en la definición de arte dadaísta o en la herencia que tenemos de este arte en el arte conceptual, en el arte contemporáneo. Bueno, Tatarkiewicz continúa indagando en todo lo que nosotros también diríamos que es el arte. Y en este caso diría el arte es una experiencia estética, y nosotros estamos acostumbrados a que el arte contemporáneo nos brinde experiencias de este tipo, donde nos expone a vivencias, donde nos enfrenta a pensamientos, pero donde no queda nada de la obra más que una fotografía o un video. Bueno, podríamos seguir indagando, pero lo que vemos a lo largo de estas pocas definiciones es que no cabe duda que si recorremos la historia, cada cultura ha creado su propio sistema de representación. Y estos sistemas tienen su propia definición, su propia intención y límites. Vale decir que, así como las sociedades definen sus instituciones, también definen el arte. Y dentro de eso, también qué entra y qué no, o sea, define los límites. Y todo arte va a tener una intención, un fin, una utilidad si se quiere. Esto es importante pensarlo, para no caer en el error de que tal vez la sobrevaloración del arte clásico tienda a desprestigiar, tienda a no comprender o a lapidar por momentos artes que no tienen que ver con esa definición. Si pensáramos en una definición abarcativa, donde pudieran entrar todos estos rasgos, como dice Tatarkiewicz, estaríamos pensando en algo cercano a lo que nos ofrece José Jiménez. Esta definición dice: a través de la representación sensible, el ser humano tiene una imagen de sí. Es decir, que el arte es una especie de espejo, nos refleja, de algún modo es una imagen que
ofrece la síntesis del sujeto y la síntesis de una sociedad. Basta ver el arte para entender cómo piensan, cómo viven, cuáles son sus estructuras, qué aspiran como sociedad. Esto es muy importante. Finalmente, vamos a pensar que el hombre siempre produjo imágenes, siempre produjo arte. Como dice otro autor, en este caso Arthur Danto, en el que no vamos a entrar, todo desde el comienzo de la historia, mejor dicho, el arte tuvo distintas definiciones, pero no siempre fueron las que se valoraron y las que se fijaron en Occidente. ¿Cuándo empieza una definición importante? Estas definiciones relacionadas a las bellas artes, tal vez, que van a surgir hacia el 1700. Bueno, en todo este transcurso del 1500 al 1800. Nosotros a esto lo llamamos a veces arte clásico, queriendo decir que tiene continuidades de rasgos, sobre todo en la mímesis. Es un arte que va a captar la realidad, que va a idealizarla por momentos, pero que esta realidad va a ser la realidad del poder, o sea que se va a ocupar de los grandes relatos, de estos grandes temas políticos, religiosos y míticos, pues en este arte el hombre común, la vida común, no entra. Ven que ahí dejan afuera estas cuestiones. Este tipo de arte va a tener un fin. Con el neoclasicismo, hacia finales de 1700, 1800, se va a producir un quiebre. Y vamos a ver que con la emergencia del romanticismo de Goya, comienza una etapa distinta. Goya, entre otros románticos, y va a comenzar un periodo donde el artista, ya apoyado en dispositivos técnicos, un artista impactado por la modernidad, por la revolución industrial y por sus aspectos positivos y negativos que todo esto trae, se va a ocupar no de lo exterior, sino justamente de este mundo interno. Pues aquí, en el arte moderno, aparece el hombre común, aparece su interioridad, aparece la vida como se siente, no como se ve. Si uno quiere verla, pues para eso, hacia fines del 1800, tiene la cámara fotográfica, tiene el inicio del cine, ya generando un impacto importante. A veces nos cuesta entender el arte moderno, tenemos dificultades, justamente porque lo evaluamos desde esta matriz, de esta definición de arte clásico. Entonces nos desconcertamos. Pero si tanto nos cuesta el arte moderno, mucho más nos cuesta el arte contemporáneo. Este arte que se produce después de los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, va a tener otras características. Es un arte que en general sale de los formatos conocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir de lo que conocemos como pintura, como escultura, como grabado, aquello que normalmente vemos en estos museos repletos de arte clásico y moderno. ¿Qué va a producir este arte? Bueno, algo cercano a nuestra realidad, esta presencia de objetos cotidianos, del cuerpo del artista, de esta intervención nuestra como espectadores, va a generar estos formatos que nosotros llamamos instalaciones, performance, happenings, intervenciones. Esa es una característica general que vemos. ¿Y qué va a pasar con estas formas? Este arte no se pelea con el pasado, sino que más bien indaga, se apropia de operatorias. Acá vemos la obra de León Ferrari. Es una obra muy inspirada en el dadaísmo.
Igual la obra de Alberto Greco, esta obra performática, provocativa, de choque. Bueno, van a ser obras que de alguna manera están apropiándose de viejos formatos y resignificándolos a la realidad, en este caso de los años 60. Esa es la fórmula, o sea, apropiación, resignificación para pensar el presente. Esa es una de las características de lo contemporáneo. Otra característica es que su definición es abierta. ¿Qué entra en el arte contemporáneo? Bueno, entran ambientalistas, entran científicos, entran psicólogos, antropólogos, investigaciones de todo tipo. Entonces, esta función del artista atravesado por disciplinas va a ser casi como una desdefinición. Es lo que llamamos esto, ¿no? Como una expansión de la definición que nosotros teníamos en el arte moderno. Eso va a ser algo tal vez difícil de analizar, nos va a poner en tensión a la hora de comprender y analizar las obras. Así como aparece esta tensión, van a aparecer multiplicidad de lenguajes, las obras son combinadas o se dan en acciones simultáneas. Bueno, grandes características que significan que estamos en la presencia de otros cambios y nuevas definiciones. Lo importante de este texto de Tatarkiewicz y de esta reflexión es que nosotros tenemos que ejercitar esta apertura. A lo largo del tiempo tenemos que pensar que hay muchas definiciones del arte y eso nos va a ayudar a no juzgar, a no lapidar, a tratar de ser más comprensivos con cada expresión. Gracias.